Valerie, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, profe. ¿Cómo van? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Alexa, muy buenos días. Hola, profe. ¿Qué cuentan? Profe, tengo una duda sobre la tarea que usted nos subió hace no mucho, esa de la de los titanes. ¿No la puede dejar para el lunes? Titanes. Dice, espérate, ¿cómo dice? Usted se refiere a la de filosofía. Sí. Es que ahora tengo el chip de sociales, no de filosofía. Disculpe, pero es que como la dejó para esta misma semana, ¿no la puede dejar para la otra? Porque yo la ¿El lunes? programé, solo que como ustedes pelean porque se les publica de pronto el sábado, el domingo, entonces por eso quedó programada para publicarse hoy. Pero yo ya le había anunciado que eso venía. ¿Sí? A ver si le podemos dar la posibilidad. En este caso, ¿usted qué nos recomienda? Pero poderse tal vez, pero hablaremos en el chip de filosofía. Hoy estamos en sociales. El título bachiller de allá de Venezuela. Exacto. Ya se graduó, ya. Solamente que él quiere volver otra vez a hacer el 11 aquí y tener el título colombiano para poder acceder a la educación superior aquí colombiana sin problemas, sin tener que apostillar ni nada de esas cosas, ¿no? Listo, Marley, Gaby. El título. Bien. Sí. Falta Giancarlo, ya está. No tiene foto hoy. Sí, quiere hacer solo el grado décimo, señora. Ok, voy a invitarles para que oremos y entonces vamos a nuestra temática de esta mañana. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias a ti por tus bendiciones. Queremos pedir que tú puedas bendecir a los chicos de 11, que puedas otorgarles tus bendiciones, tus cuidados y que ellos puedan ser diligentes en las actividades que tienen que hacer. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguno de ustedes está trabajando desde el computador? Yo, profe. Para que me compruebe una cosita, si usted puede ingresar allí al Instruimos y verificar si ya les aparece la prueba de mañana activa. Ya voy. Bueno, tanto que Brenda nos ayuda con eso. Entonces voy a considerar la sugerencia que hacía Alexa, aunque estoy en sociales, voy a tenerla en remojo y vamos a ver qué se puede hacer. Tal vez no se pueda hacer nada, pero vamos a ver. Pero pónganlo en el buzón de sugerencias que sí va a mirar y no en el que va a votar, por favor. Sepa discernir entre los dos. Profe, Dime. a mí me surgió una duda. Andaba, bueno, con Jenny, una amiga que estuvo aquí, estuvo en el Betel, y ella me dijo que si yo ya había hecho las horas constitucionales, y pues yo le dije que sí, que no me acordaba, que no habíamos visto la clase de Constitución, pero ella me dijo, no, pero es que no es solo eso, hay que hacer más, o sea, hay que hacer las prácticas, y yo, ay, ¿cómo así? Entonces no las he completado, entonces me quedó ahí la duda, entonces ya las completó, le toca hacer algo para... ¿O todavía falta A ustedes algo? les queda poco por hacer ya, solo que este año pues no se pudo decir así. Recuerde que yo les dije, completamos la mitad y la otra mitad la hacen en 10º y en 11 la otra parte, que es lo de las elecciones. Pero este año la política ha estado diferente. Entonces, pero como sabemos que estamos en pandemia, también pues la cosa tiene que ser diferente. Entonces, por eso los videos, por eso los elementos publicitarios. Hay unos que no me han enviado los afiches.
recibí la mitad de los afiches. Hoy tengo que mandar esos afiches y los otros del otro grupo no mandaron los afiches, solo mandaron el video. Así que espero que hoy los puedan mandar para también enviar eso. Ya se enviaron a los grupos el día viernes, se publicaron los videos en los grupos y durante esta semana entonces en las clases docenciales pues estaremos revisándolos o en la clase de filosofía, bueno, en la que tengamos. Ahorita no puedo porque aquí en este computador no están los videos. Profe, entonces lo de las horas constitucionales, Básicamente ya ustedes no tienen que afanarse por eso porque estaríamos completando el ciclo este año. Ah, bueno, profe. Excepto por, a ver, ¿quién es la niña nueva? Imbachi. Ella sí, pues le quedarían pendiente lo que nosotros hicimos antes, a menos que ella ya haya trabajado por allí. Entonces ya con ella, pues ya hablaríamos directamente con ella, viene aquí a la oficina en algún momento que se pueda y cuadramos cómo terminar ese proceso. Profesor, el de Instremo hay que actualizar, es que me aparece actualizando aplicaciones, pero un momento. Sí, tiene, pues porque al cargar un nuevo examen les pide, o bueno, también se cargaron ya los resultados de la prueba anterior, todo eso hay que actualizarlo, si no, usted no tiene acceso. Y antes, bueno, como ustedes no hacían la actualización, entonces ahora por defecto él empieza a hacer la actualización cuando usted vaya ingresando. Sí, mejor así. Entonces, tomará algún tiempo que dé los resultados. En tanto, vamos a ir hablando de los asuntos de la clase. Vamos a ir a Classroom. Entonces, en la clase de sociales 11, nosotros durante este periodo hemos estado trabajando lo del plan de gobierno, las corrientes ideológicas, la globalización, la Guerra Fría y nos queda todavía el de desigualdad, discriminación, diversidad cultural y derechos humanos, que es el que vamos a empezar el día de hoy con lo que tiene que ver con desigualdades y demás. Entonces, toda esta temática está muy entrelazada o entrerelacionada. Porque cuando hablamos de discriminación, pues la discriminación se da cuando no consideramos al otro en igual condición. Entonces lo discrimino, estoy considerando que es inferior o que es menos. Y en el término de diversidad cultural, pues se da mucho la discriminación. Entonces, que porque es guajibo, que porque es afrodescendiente, que porque es romi, que porque pertenece a una comunidad con expresiones diferentes, y allí podemos hablar entonces de las comunidades LGBTI y también de las comunidades religiosas. Todo eso hace que exista discriminación, que no se les trate por igual, es decir, que exista la desigualdad, y entonces ahí afloran los llamados derechos humanos que abogan por la igualdad, por la dignidad y por la equidad. Entonces, esto que tenemos. Entonces, abordemos el asunto desde la discriminación. Podemos ver aquí la caricatura. ¿Pueden verla allí en pantalla? Sí, ¿qué tal? ¿Qué está sucediendo en esa imagen? Es que porque la corbata no le gustó, no lo va a contratar. En realidad por el color de piel. Solamente está buscando una Esa es la excusa. excusa. Pero el fondo es el racismo. Entonces, ¿existe aún racismo en nuestras sociedades actuales? Todavía. Y en algunas regiones, pues es bastante marcado. Entonces, es una manera de discriminar. ¿Alguna vez en su etapa de colegio le han discriminado? ¿Se ha sentido vulnerada, vulnerado? Entonces, justamente eso es lo que nos habla de discriminación. Es ese trato que las personas suelen dar de manera desfavorable, haciendo sentir a la otra persona menos cosa, haciéndola sentir inferior,
mostrándole desprecio, rechazo, y entonces es lo que hoy llamamos discriminación. Eso genera, pues en estas personas, que sean un maltrato psicológico, verbal, que en algunos casos pues llega también al maltrato físico. Y el hecho de porque no sea físico no quiere decir que no hubo maltrato, porque el maltrato psicológico, el maltrato psicoafectivo tiene inclusive más peligrosidad que el maltrato físico. Pues el maltrato físico es evidente y actúan los organismos. Ah, sí, hubo maltrato, entra medicina legal y determina qué tan graves fueron las agresiones, y entonces vienen la condena, la investigación. Bueno, pero cuando hay un maltrato psicológico, cuando hay un maltrato psicoafectivo, no suelen detectarse de manera temprana. Generalmente se detectan de manera tardía, cuando ya hay un trauma, cuando ya hay una patología, cuando hay una reiteración de los abusos. Y en muchos casos, la persona discriminada, maltratada de esta manera, termina amoldándose y termina viendo al maltratador y defendiéndolo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces la discriminación está atacando el corazón mismo de lo que es el ser humano. Ser persona tiene unos significados, unas esencias, unos contextos, y la discriminación ataca directamente esos elementos. Por eso entonces destruye los derechos y enajena, separa, cercena al individuo de la sociedad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igualdad. Eso es parte de el ser persona. No con independencia a la raza, a la etnia, a la nacionalidad, por la creencia religiosa, por el partido político, por la preferencia sexual, por si es niño, si es adulto mayor, si es mujer, si es hombre. No. El tratarlos en igualdad de condiciones es independiente a todos estos otros eslabones o visos o manifestaciones que puedan existir. Es por el simple hecho de ser una persona, debe tratársele con igualdad. Pero la realidad ocurre de manera diferente. Nuestra sociedad es una sociedad amoldada a patrones de colonialismo, donde estamos acostumbrados a esclavizar, a menospreciar, y hay familias que tienen mucho, muy arraigado esto en sus tradiciones familiares. Entonces, viene allí. En quienes nos gobiernan podemos encontrar también este aspecto. Hay gobernantes que son muy dados al pueblo, pero hay gobernantes que no van con el pueblo, a pesar de que el pueblo los elige, los pone allí, trabajan en contra del pueblo. Eso se da justamente por esos tratos discriminatorios. Entonces, la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de los derechos humanos o de otros derechos legales en condición de igualdad frente a otras personas. Caso de ello. Ahora, en Colombia se está hablando de la vacunación. Entonces, si a alguna persona se le negara la vacuna, ahí habría discriminación. Y de hecho hay una discriminación leve al tener unos niveles, pero se espera que a la final todos puedan ser vacunados, porque igual se entiende que no a todos nos pueden vacunar al mismo tiempo, porque no hay
la capacidad médica operaria ni en insumos ni en logística para cubrir a todos los colombianos. Pero finalmente, si el Estado está hablando de que solo va a vacunar 35 millones de colombianos en todo el proceso de vacunación, ¿qué sucede con los otros que faltan para llegar a los 50 millones? ¿A ellos qué les está haciendo? ¿Los está discriminando porque les está, no fueron seleccionados para ser vacunados? Y en esto está ocurriendo ya en el mundo. ¿Por qué Colombia no puede acceder en igual de condiciones a Estados Unidos, a Alemania, a adquirir la misma cantidad de vacunas? Porque es un país tercermundista. Y los países tercermundistas, pues, están teniendo dificultades para acceder a las vacunas. Las farmacéuticas priorizaron los países del primer mundo, porque en parte pues responden a ciertas políticas, porque son ellos los que las ponen allí, son ellos los que les han dado el poder que tienen, entonces están priorizados. De hecho, la ONU la semana pasada advirtió que las farmacéuticas tienen que cambiar esa política y deben permitir que los países en vía de desarrollo, que no están en igual de condiciones a los países del famoso primer mundo, puedan tener acceso libre a las vacunas. ¿Cómo se comportan quienes discriminan? Entonces, aquí hablamos de los que efectúan discriminación. Entonces, analice este párrafo que está aquí, lo que dice este párrafo, y mire si usted en algún momento ha actuado de esa manera. Entonces nos dice que los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican en un escalafón más arriba. En la otra parte, aquí al final dice, muchas veces ese rechazo lo manifiestan con miradas odiosas, con falta de aceptación en lugares públicos, en trabajos o en escuela. Entonces, si hablamos del salón de clase, podríamos decir que hay discriminación contra un estudiante, contra un compañero de aula, cuando no lo queremos en el grupo de trabajo. Hay discriminación de ese compañero cuando no lo invitamos a participar de las actividades de recreación. Hay discriminación de ese compañero, de esa compañera, cuando existe una rosca, un grupo, y este no se puede integrar. Cuando llegan los estudiantes nuevos, entonces ellos son sometidos a esa prueba discriminatoria para ser aceptados o ser rechazados en el grupo. Entonces, téngalo en cuenta. Si tenemos estas líneas de conducta, pues tenemos que empezar a cambiarlas para actuar con un principio de no agresión, de no discriminación. En el mundo, bueno, hablando de Estados Unidos, esta gráfica nos dice que en Estados Unidos hay alrededor de 59 millones de hispanos. Y los estados donde más hispanos hay, pues son California, Texas, creo que este es Mississippi, la Florida y otros estados por aquí. Entonces, estos estados donde hay mayor población latina sufren discriminación. Por lo menos en la administración anterior veíamos cómo desde la Casa Blanca, desde el primer mandatario, las políticas eran altamente discriminantes contra los migrantes. Al punto que se mandó construir un muro en la famosa frontera entre México y Estados Unidos para evitar
que los hispanos llegasen a Norteamérica, pero visto desde la perspectiva Tron, que el lenguaje que él usaba era bastante hiriente, que esos analfabetas, que esas máquinas de hacer hijos, que esos drogadictos, que esos narcos lleguen a Estados Unidos. Y de por sí, esas expresiones son denigrantes, ya generan de por sí misma una discriminación, y puesto en el contexto político, pues la discriminación se duplica terriblemente. Puede existir una discriminación indirecta, es decir, aquella en la que quien discrimina no está directamente relacionado con el que está siendo alejado, con el que está siendo discriminado. ¿Cómo se da ese hecho? Veamos este ejemplo. Entonces, el Estado podría ser quien está siendo el discriminador. Entonces, aquí nos dice que una ley que exige que todas las personas presenten pruebas de un determinado nivel educativo como requisito previo para ejercer su derecho al voto tendrá un efecto discriminatorio indirecto sobre cualquier grupo que tenga menos probabilidad de haber alcanzado ese nivel educativo, como los grupos étnicos desfavorecidos o las mujeres. Entonces, mire que una ley que por sí misma puede ser el objeto discriminante. De hecho, en estos días, con los nombramientos que hizo la Casa de Nariño, de los nuevos ministros y de los nuevos funcionarios en los entes de control, se rompió una ley que es la ley de topes. La ley de topes dice que hay que mantener una balanza entre los funcionarios del Estado, entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Y como la saliente era una mujer y en su lugar se nombra un caballero, entonces se está perdiendo el porcentaje de las mujeres en el representativo de gobierno. Entonces ahí se está ya discriminando a las mujeres. Eso se pudo haber corregido en el siguiente nombramiento, nombrando a una mujer, pero resulta que todos los nombramientos que hizo la Casa de Nariño fueron de hombres. Por lo tanto, entonces se enfatizó, al punto que varios colectivos ya demandaron al Ejecutivo por este tipo de acciones, porque está llevando las leyes, está usando los nombramientos para discriminar a la mujer. En otro contexto, entonces tenemos la llamada discriminación interracial, es decir, esa que interseccional, perdón, esta que se da entre diferentes sectores de la economía. Entonces, eso se pudo ver muy claro en Colombia durante la pandemia. ¿Quiénes tuvieron más facilidades en Colombia para acceder a las ayudas que daba el gobierno? Los resultados estadísticos demuestran que mientras el 80% de las grandes empresas pudieron acceder a los beneficios económicos, el sector empresarial de las micros y pequeñas empresas solo llegaron a un 25%. O sea, fueron directamente discriminados por una política estatal. Eso es una discriminación interseccional. Entonces, ahí se hace manifiesto. Ya en contextos de trabajo y de ocupaciones, entonces es cuando no se paga el salario en igual de condiciones a las mujeres como a los hombres. ¿Qué impulsa estos aspectos discriminantes en Colombia? Entonces son impulsados por las políticas de la culpa y el miedo. Son impulsados por la intolerancia, el odio. Son impulsados por sociedades que están
apegadas a un modelo, a unas concepciones, y no están dispuestos a trascender, no están dispuestos a cambiar, a avanzar, a incluir, a hacer el proceso democrático pues más participativo, el proceso económico más cooperativo. Entonces todos esos elementos pueden impulsar la discriminación. Entonces en el mundo se han liderado varias campañas contra la discriminación al racismo. No al racismo es uno de los gritos que hay en varios países. El año pasado vimos cómo en las manifestaciones que se daban en Estados Unidos hubieron 2 episodios contra afroamericanos y cómo eso generó una cantidad de protestas porque hay un continuo actuar de las fuerzas del Estado de América, de Estados Unidos, contra la comunidad afroamericana. Y entonces ellos están viendo vulnerados sus derechos. Ellos son americanos, ellos también son estadounidenses y sin embargo están siendo discriminados. Entonces esto se da en ese contexto. En Colombia también hemos visto, en Chile, en Europa se ha dado en el caso de los árabes. Entonces, las Naciones Unidas, en su Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ya dijo que discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan los otros grupos. Y si se prohíbe a un negro utilizar el mismo autobús que usan los blancos, entonces se está discriminando. Y ustedes recordarán todavía un famoso episodio que ocurría en Estados Unidos. Y es que inclusive la Casa Blanca todavía, el Congreso de los Estados Unidos todavía encuentra usted que en los baños habían 3 baterías de baños. Entonces estaban los baños para los blancos y estaban los baños para los negros. Los baños para las mujeres. Porque no era lo mismo. Estados Unidos llevó una política bastante marcada contra los afroamericanos hasta que Martin Luther King lideró todo un movimiento para desdibujar esa presión social y cambió un poco, pero aún, pues como lo vemos, se mantiene. En Colombia sabemos que también existe, que hay defensa desde la misma Constitución Política del 91, que se define que no debe haber una discriminación, que a partir de esa proclama de la ley para los ciudadanos en igualdad, de equidad, de condiciones, pero aún existe la discriminación en Colombia. Entonces el artículo 5 de la Constitución dice que el Estado es el responsable de reconocer a las personas los derechos en igual de condiciones, sin discriminación alguna. Pero, como les decía, el Estado muchas veces se ha convertido más bien en el agente discriminante, el que está generando discriminación. ¿Qué tipos de discriminación podemos conocer o se pueden presentar en nuestro contexto? Entonces está la discriminación al racismo, también conocida como xenofobia. Una raza diferente, un extranjero, particularmente cuando hay intercambio de culturas, entonces se presenta ese tipo. Está ahora con el tema de la comunidad LGBTI, entonces está el racismo por homofobia, está la discriminación a las mujeres, conocido normalmente en nuestro contexto como el machismo, eso es discriminación directa contra las mujeres. Está la discriminación a los discapacitados y enfermos, eso lo podemos encontrar también en nuestro medio.
Y está la discriminación por clases sociales. Es que usted no tiene la misma plata que yo tengo, entonces usted no vive en una casa como la mía, usted no tiene el carro que yo tengo. Esas son muy naturales encontrarlas en nuestro contexto, aquí en Saravena, aquí en Arauca. Entonces la discriminación étnica y racial, la que tiene que ver con los pueblos originarios, con los pueblos nativos de una región, con esa lucha por la defensa de sus derechos, de sus territorios, podemos ver también eso en nuestro contexto social. En el caso mundial, pues tenemos episodios muy marcados como el genocidio de 1994 en Ruanda, donde muchas personas fueron bajo esa discriminación racial, fueron eliminadas en ese país para mantener entonces una escala para hacer control de población. Es tal el caso que a nivel mundial, el 21 de marzo es declarado el Día Internacional contra la Eliminación a la Discriminación Racial. Y en Colombia, este día, las comunidades raciales pues hacen marchas, organizan encuentros para invocar la protección de sus derechos. Las personas extranjeras, entonces en nuestro contexto tenemos los venezolanos, que son así, o también tenemos aquí en Saravena, pues ecuatorianos, que son así como los más que tenemos cercano a nosotros. Entonces ellos también son objeto de racismo, son objeto de xenofobia, cuando los discriminamos, cuando señalamos, cuando decimos es que los venezolanos solo traen crímenes, los venezolanos solo son asesinos, los venezolanos son ladrones, ahí estamos haciendo discriminación, porque si bien es cierto, puede que algunos venezolanos sean de ese tipo, no todos los venezolanos son así. Eso es igual que cuando los colombianos van fuera del país, es que los colombianos son narcotraficantes, ese es colombiano, búsquenle en la maleta la droga. No todo colombiano es narcotraficante, pero sin embargo, estas conductas suelen ser asumidas por las personas. Entonces, esas personas están siendo discriminantes. Bueno, aquí tenemos la imagen del anterior presidente de Estados Unidos, que justamente, les decía ahora rato, era uno de los gobernantes en el mundo que mayor discriminación hace desde sus mismas apreciaciones o desde sus mismos discursos políticos como representante del Estado americano. Muchas personas de países que reciben a personas refugiadas y solicitantes de asilo consideran la situación como una crisis y tanto políticos como dirigentes explotan ese miedo para prometer y en ocasiones promulgan políticas abusivas e ilícitas. Ya decíamos, abusivo, construir, ilícito, construir un muro, ilícito, encarcelar a los niños emigrantes en una celda, como lo hizo la administración Trump. Entonces, este asunto de los migrantes, pues es de consideración, y el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante. Entonces, ese día también todas las organizaciones que trabajan con estas comunidades, pues trabajan para hacer defensa de estos aspectos. Y la discriminación contra las comunidades de manifestación diferente en su sexualidad, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, pues también se ha dado. Ellos han venido como conglomerado, han venido luchando para tener unas llamadas defensa de sus derechos, para que se les respeten sus derechos. Han hecho marchas, han hecho oposición, han hecho que el Estado colombiano les reconozca parte de sus derechos, pero aún las luchas siguen y a nivel mundial pues hay un movimiento muy grande
para que se haga la defensa. Desde el aspecto religioso, esto tiene otras connotaciones, ¿no? Ya entendemos que hay unas implicaciones detrás de fondo. Ya comprendemos que la misma Biblia dice que al final de la historia será como Sodoma y Gomorra. Entonces, pues este tipo de situaciones eran muy comunes. Sin embargo, cuando nosotros podemos usar la Biblia para señalarlos a ellos, entonces ahí también podríamos estar discriminándolos. Si nosotros lo vemos en esa parte, podríamos ser discriminantes. Impedirles de ingreso a uno de ellos de pronto al templo, a la iglesia, ahí habría una conducta discriminante. Rechazarlos, impedirles que accedan al colegio, a un servicio de salud, eso es una conducta discriminante. Entonces, todo eso tiene que tenerse en cuenta. El gobierno, pues la Constitución dicta que para estas minorías se tienen que crear políticas especiales, y bajo esas políticas proteccionistas que tiene la Constitución, entonces pues es que ellos se apoyan para lograr la defensa de sus derechos. Pero a nivel mundial hay países que castigan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género y que pagan prisión, van a la cárcel o son sentenciados a muerte. El caso más sonado últimamente fue el de Uganda, donde en 2019 el ministro de Ética de Integridad de Uganda anunció que su gobierno pretendía introducir la pena de muerte para actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Y entonces allí se levantó en Uganda una persecución. Vamos a encontrarlos teniendo sexo y les tomamos una foto, les hacemos un video y los denunciamos. Con eso los van a matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de accionar. La discriminación de género, el famoso machismo, que está muy arraigado en la cultura colombiana, aquí en el llano. No, es que inclusive las mujeres defienden a los hombres. No, es que eso, así son los hombres, eso es normal. Eso no es normal, no debe ser así. Y los hombres no tenemos por qué ser de esa manera. El problema ha sido que hemos estado siendo educados de manera ya segregada, ya hemos sido alienados en esa línea y por eso es tan difícil desarraigar el machismo del contexto cultural. Pero es una lucha que hay que conseguir y hay que seguir denunciando cuando hay ese maltrato, cuando hay el feminicidio, cuando hay el abuso de la mujer, todo esto entonces está allí. La discriminación por castas, este es un problema que se presenta, bueno, aquí en Colombia no existen las castas, esto es en Asia, África, donde todavía existe eso de las castas. Si se pertenece a una determinada casta, no puede pretender enamorarse, casarse, vivir en las condiciones de la otra casta, siempre va a vivir bajo esas condiciones porque los demás lo van a someter. Aquí en Colombia existen las clases sociales, así que sería como lo más paralelo, lo más semejante a ese trato discriminatorio de castas. Entonces hay discriminación por el trabajo y la ascendencia. Está profundamente arraigada en la sociedad y se manifiesta en la vida cotidiana, en las percepciones individuales de la cultura y las costumbres, en las estructuras sociales económicas, en la educación, el empleo. Es decir, toda la experiencia de vida está permeada por esa discriminación de casta. La discriminación contra los discapacitados. Entonces, hay varios tipos de discapacidad, ¿no? Visuales, motoras, intelectuales. Cuando hacemos discriminación a cualquiera de estos, entonces puede ser porque estamos siendo estigmatizadores, estamos siendo ostracistas y estamos entonces discriminando a estas personas. Esta es una estadística para el caso de Colombia que nos dice que el 80% de las
personas con discapacidad viven en países de desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad, 82%, viven bajo el umbral de pobreza. Es decir, por no poder acceder a un trabajo, no tienen el suficiente